Acerca de lo que nos decía el hermano Germán, pues quiero destacarles también algo y haciendo énfasis en lo que él estaba comentándonos. Ustedes saben que a Esteban lo estaban acusando eh, por justamente ir en contra de la ley. Estaban diciendo que él era como un facineroso de la ley de Moisés y un hombre que atentaba contra algo tan importante como lo era el templo para el pueblo judío, el templo que era la identificación con ellos. Ellos estaban identificados a través del templo como un pueblo, ahí tenían su identidad, eran un pueblo que tenía una tradición y esa tradición estaba sustentada obviamente por la presencia del templo en ese tiempo. Y si bien es cierto, nunca Esteban habló en contra del templo. Dice que ellos se buscaron a unos ¿cómo se dice? A unos testigos falsos, para que esos testigos falsos dijeran que él estaba hablando en cuanto a la destrucción del templo y en cuanto también al término de la tradición de lo que tenía que ver con Moisés. Eso lo estuvimos viendo, que él estaba diciendo palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley, y que por supuesto era necesario que él fuese llevado ante el concilio, ante el Gran Sanedrín, para que les pusiera como su defensa. Y estuvimos obviamente hablando de toda esa defensa que estaba centrado en esos dos puntos. Toda la defensa de Esteban estuvo centrada en lo que lo acusaban. Estuvo hablando de cómo desde tiempos de Moisés el Señor había hablado a través de este gran hombre y siervo de Dios de un día que iba a venir. Y él les decía, y el versículo clave para eso que él estaba haciendo en cuanto a la defensa de Moisés, porque él hizo una disertación con conocimiento profundo de las Escrituras hasta llegar a Moisés, y vimos que él les recordaba lo que Moisés había dicho. En el versículo 37 del capítulo 7 decía, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Él estaba defendiéndose de esa acusación y lo que les estaba diciendo era que el mismo Moisés había hablado sobre un profeta que había de venir y que esos días habían llegado y que en ese momento la nación, cuando ese gran profeta que iba a venir ya estaba allí, ya había llegado, pues los grandes del pueblo, los que conocían todas las profecías, los que sabían de toda la historia profética de Dios, pues esos mismos fueron los encargados de asesinar al Mesías. Y eso de alguna manera estaba poniendo en evidencia lo que después él les dijo en una frase lapidaria, porque en el versículo 51 les dijo y los acusó y les dijo que eran de dura cerviz, incircuncisos de corazones y de oídos, y decían, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes saben que a través del tiempo los profetas de Dios siempre fueron asesinados, y él lo que estaba diciendo era que ahí se estaba cumpliendo la repetición de la repetición, que volvieron y Dios había mandado no solamente a un profeta, sino a su mismo hijo lo había mandado Dios, tal como la parábola del Señor les había enseñado a ellos. Acuérdense de la parábola de la viña y los obreros, cuando el Señor les decía que había enviado ese padre a sus siervos para que recogieran los frutos de esa viña. Dice que a uno y a uno los fueron matando, y hasta que hubo un momento en que ya no tuvo el padre sino que pensar dentro de sí, ya no voy a mandar más a ellos, sino que voy a mandar a mi propio hijo porque lo van a respetar, y también a él lo mataron. Yo creo que en la mente de ellos estaba fresco eso que Jesús les había hablado a ellos, y ahí se los estaba recordando. Por supuesto que Esteban se los estaba recordando. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, les estaba recordando a ellos este episodio. Y después de que él hizo su defensa en cuanto a lo que Moisés había dicho, los llevó al templo.
y los llevó hasta el tiempo de Salomón, cuando fue el templo más majestuoso que tuvo el pueblo de Israel, y les recordó algo que el Señor había dicho acerca del templo. Les había dicho que ese templo, si íbamos a ver el origen del templo, había nacido como algo en el corazón de David, pero que el Señor le había dicho a David a través del profeta que él no era hombre para habitar en templos. Sin embargo, el Señor permitió que se construyera ese templo porque quería dejar una figura dentro del pueblo acerca de algo que él iba a hacer después. Pero como siempre, los hombres nos quedamos con lo externo y obviamos lo interno. Cómo a través de unas tradiciones que ellos tenían no pudieron comprender el tiempo de Dios. Y esto es algo que si lo vamos a hacer una aplicación a nuestras vidas, mis amados, pues es algo que nos pueda ocurrir a nosotros permanentemente en nuestro caminar espiritual. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro caminar espiritual nos hemos quedado con las cosas externas y no hemos entendido verdaderamente qué es lo que el Señor nos ha querido mostrar? A veces nos hemos casado con ciertas ideas, con ciertos pensamientos espirituales, con cierta manera de interpretación de nuestra realidad espiritual y nos quedamos como allá pensando en lo del pasado y hacemos como una tienda allí y construimos una gran edificación espiritual allí, no entendiendo a veces que en los procesos espirituales del Señor nosotros siempre vamos caminando hacia algo que el Señor quiere y Él nos va ampliando su revelación, nos va mostrando y ampliando una revelación cada vez más grande para que nosotros avancemos hacia donde el Señor quiere llevarnos, para que podamos obtener lo que el Señor quiere que nosotros tengamos verdaderamente y para que dejemos atrás de pronto ideas religiosas que hemos tenido en el pasado. Estábamos de pronto casados con alguna cultura religiosa, con alguna forma de ver la vida espiritual, y el Señor nos está invitando cada día a que no nos casemos con ideas, que nos casemos es con Él, que nos casemos con el Señor, para que cada día tengamos algo más fresco del Señor y podamos avanzar hacia esos lugares donde el Señor quiere llevarnos. Ahí Esteban estaba hablando de algo que estaba pasando y nosotros estábamos diciendo que históricamente, en el momento que Esteban está dando ese discurso, se estaba dando una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y en esa transición de lo antiguo hacia lo nuevo, pues todavía no había muchas cosas claras, ni siquiera para los apóstoles habían cosas claras. Los apóstoles, ustedes saben que estaban muy casados con muchas cosas de su tradición y de su vivir espiritual, y en este momento el Señor estaba dando un sacudón, y el Señor tiene siempre por objetivo en la vida de sus hijos darnos ciertos sacudones espirituales para mostrarnos y decirnos que ya es tiempo de que cambie algo en nosotros para llevarnos hacia algo mejor que Él quiere llevarnos. Nunca el Señor nos quiere llevar de algo mejor a algo peor. Siempre el Señor nos quiere llevar de algo menos a algo más. Los que siempre estamos tratando de negociar con el Señor somos nosotros los seres humanos, que nosotros estamos queriendo negociar entre nuestros viejos paradigmas, entre nuestras viejas ideas, nuestras viejas formas con las cuales nos hemos sentido cómodos. Siempre nos atemperamos a eso y no queremos salir hacia algo nuevo. Aquí el Señor estaba rompiendo toda una estructura de años, de miles de años, estaba rompiendo una manera de pensar y estaba haciendo esa transición del viejo modelo y estaba haciendo una transición de lo que ellos habían hecho con la vida espiritual, porque recuerde que el Señor no creó, ni era la intención de Dios crear la religión judía. La religión judía no es creación de Dios. La religión judía, tal como estaba en los tiempos del Señor, distaba mucho de la realidad espiritual de lo que el Señor quería que fuera verdaderamente la práctica espiritual de su pueblo. Y aquí este pueblo estaba confrontado con una realidad de lo que Dios estaba haciendo, que iba a conmover no solamente a Jerusalén, sino que estaba destinado a conmover todas las naciones de la tierra. Ahora sí, todo comenzó en Jerusalén, como lo dijo el Señor. Todo comenzó de Jerusalén, y me seréis testigo en Jerusalén,
en Samaria y en Judea, y de allí hasta lo último de la tierra. Así comenzó Lucas, escribiéndonos Hechos de los Apóstoles, de algo que el Señor les estaba recordando. Y destacábamos esos puntos, mis hermanos, y decíamos que estos hombres, llenos de gran ira, pues terminaron lapidando a Esteban, pero Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y un hombre que aún en medio de tanta tortura, de tanta violencia, él pudo ver algo que un hombre de Dios lo puede ver en su vida espiritual, pero en esos grandes niveles espirituales. Aquí Esteban dice que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, y estaba ahí el Señor viendo y siendo testigo, el mismo Señor, de lo que estaba pasando, pero dice que en el versículo 60 que él, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, dice, durmió. Aparece esa palabra durmió por primera vez en Hechos de los Apóstoles. Dormir, porque para el Señor dormir ya no habla él de morir, porque realmente desde el punto de vista humano, cuando una persona muere, duerme, si lo vemos desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque sabemos que los que están en el Señor ya no mueren, sino que tienen, como dice la palabra, la vida eterna. Y entonces aquí dice que Esteban, como fuera ese gran hombre de Dios, durmió. Y por primera vez en el versículo 58 se menciona a un hombre que estaba joven en ese momento, que se convirtió más adelante casi en el autor de todo Hechos de los Apóstoles. Finalmente Lucas, quien es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, Lucas fue un hombre que era un hombre del equipo de este hombre que está allí mencionado, que es Saulo. Por primera vez en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 58 se menciona a Saulo. Y desde allí en adelante, desde este capítulo 8 en adelante, parece que todo el evangelio, de todo lo que está ocurriendo en Hechos de los Apóstoles, es como si habláramos del evangelio en Pablo, porque está relacionado con la vida de este hombre. Inicialmente no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo. Saulo es un nombre que viene de un nombre hebreo que ustedes conocen y que lo pueden relacionar con el rey Saúl. Saulo y Saúl es lo mismo. Digamos que Saulo es el latinizado de Saúl. Y desde ahí comienza y arranca el capítulo 8, porque comienza Lucas, por el Espíritu Santo, comienza a enfocar los ojos en este joven, porque este joven marca los inicios de algo que iba a revolucionar el plan de lo que Dios quería hacer. Ustedes saben que la mayoría de los apóstoles estaban ahí en Jerusalén y tenían como primer objetivo estar ahí en Jerusalén, y los primeros inicios de la iglesia arrancaron en Jerusalén. Aquellos primeros principios comenzaron a desarrollarse en Jerusalén, pero lo que nadie se imaginaba era que a través de este hebreo, de este hombre que estaba allí también consintiendo con la muerte de Esteban, el Señor tenía algo que hacer con este hombre. Imagínense usted la contradicción de las contradicciones. Un hombre que dice la palabra que estaba allí. Arranquemos con el versículo 1 de Hechos 8, versículo 1, y vuelve a decir Lucas por el Espíritu Santo: y Saulo consentía en su muerte. Ahí estaba Saulo, como dice la palabra de Dios, este joven. En ese momento Saulo era joven, se llamaba Saulo. Saulo es un nombre que significa, cuando lo traducimos, cuando queremos encontrar el significado etimológico de Saulo, Saulo significa como el anhelado, como el pedido a Dios. Eso significa el nombre de Saulo, que es el mismo nombre Saúl, el pedido o el anhelado, el deseado para Dios. Ustedes saben que Saúl, en la historia del pueblo de Israel, pues fue ese primer rey que fue pedido a Dios por el pueblo para que él fuera rey sobre ellos, puesto que ellos no querían
ser un pueblo que no fuese como las otras naciones que estaban alrededor de ellos. Las otras naciones que estaban alrededor de ellos, las naciones paganas, todas tenían un rey. Y a ellos les pareció la brillante idea, les pareció que era mejor dejar ese estado que ellos tenían de ser gobernados por jueces llenos de Dios, que era mejor ellos también tener un rey. Si por las otras naciones tenían un rey, ¿por qué ellos no tenían un rey? Y eso le pidieron, ¿recuerdan ustedes al profeta Samuel? Que Samuel se puso muy enojado por eso, pero finalmente Dios les permite eso, porque Dios siempre, a través de todo lo que el hombre quiere hacer, Dios está siempre detrás de la historia y Él está permitiendo que muchas cosas se den para finalmente el mismo Señor ir conduciendo su plan, y para que su plan se lleve a cabo, va mostrando y va enseñando cosas. Y Saulo consentía en la muerte. Aquí estaba Saulo, un hombre que nos vamos a dar cuenta más por su propia boca, era un hombre celoso de la religión judía. Había sido formado, este sí era un hombre formado en toda la teología de la religión judía. Él mismo va a decir después que él es un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, un hombre que fue formado a los pies del gran Gamaliel, un hombre que hacía parte de ese Sanedrín, de esos conocedores, fariseo, y había sido formado en esa escuela. Y Pablo, como tal, al decir que consentía, estaba totalmente y plenamente convencido y estaba de acuerdo en lo que le estaban haciendo a Esteban. Ahí estaba él consintiendo en la muerte de Esteban y estaba llevando a cabo un plan, y quería llevar a cabo un plan que más adelante se va a desarrollar, y lo quiere él desarrollar, porque él se formó llegó a convertirse en el adalid de la causa de la religión judía. Él estaba totalmente convencido que estaba haciendo el bien. Él estaba totalmente convencido que no podía haber un hombre más justo y más correcto que él, cual era un hombre celoso de la religión judía, que era un hombre que iba a defender al pueblo de una secta que se estaba formando, porque recuerden que para estos judíos religiosos, el cristianismo que estaba, o lo que estaba surgiendo, era una secta. Y Pablo, como hombre muy firme en sus convicciones, como un hombre muy lleno de toda su doctrina de hombre, para él, esto que él estaba haciendo estaba completamente de acuerdo con su pensamiento, con su ideología, y todo lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo, aún, según él, con la bendición de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no fuimos así o no estuvimos así? Ciegos a nuestra realidad, queriendo y haciendo las cosas como nosotros pensábamos que era la mejor forma de hacerlo, inocentemente tomando decisiones y haciendo cosas por defender principios o ideales para los cuales nosotros nos sentíamos muy orgullosos de defender, y que después el Señor nos ha tenido que ir mostrando y nos ha tenido que ir derrumbando a través de los argumentos espirituales que estábamos haciendo las cosas totalmente en oposición a Él. Y esto yo se los puedo hablar a mutua conciencia de mi vida espiritual. Durante el comienzo de mi vida espiritual hice muchas cosas en mi celo, en mi deseo de querer agradar al Señor, para los cuales yo estaba haciendo lo mejor y estaba aprobado por Dios. Y según eso, según lo que hacía, pues era la mejor forma de uno poder vivir y experimentar las demandas de Dios. Y ese era mi celo. Y yo sé que a través de ese celo pude hacer mucho daño. Y después de muchos años tuve que arrepentirme, porque a través de lo que yo pensaba o lo que había sido formado, en lo que había sido enseñado, lo que hizo fue deformar una realidad espiritual. Pero en ese tiempo yo era celoso de aquello. Pero a través del tiempo el Señor me ha tenido que mostrar y decir que las cosas no eran así. Ahora, la gran ventaja y la gran bendición es que el Señor nos las muestre después y nosotros no nos quedamos de pronto diciendo,
eso de allá, eso que yo hice, bueno, no fue tan malo. No, nosotros tenemos que reconocer que cosas que hicimos en nombre de Dios, las hicimos en nuestra carne y tenemos que arrepentirnos de eso y tenemos que justamente al hablar de arrepentimiento es decir, no, yo me arrepiento de haber hecho y independiente de que lo hayan sido influenciado por este ministro, por esta persona, por este líder o por este hombre, hoy yo debo reconocer que la embarré porque igualmente, Señor, tengo una responsabilidad porque seguramente en mi corazón había algo allí que me permitió también ver las cosas así. Entonces no nos podemos excusar delante del Señor y tenemos que ser sinceros. Y ahí estaba Saulo consintiendo en la muerte de este hombre. Y dice que en aquel día, desde ese momento, desde que muere Esteban, dice que en ese día arrancó una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imagínense ustedes que ese acontecimiento, mis amados hermanos, la muerte de Esteban, generó e hizo que algo ocurriera en ese momento. Y sabemos que detrás de eso estaba el enemigo, detrás de eso estaba Satanás permitiendo que se diera esa persecución, generando esa persecución, pero ustedes saben que detrás y por encima y por debajo y por los lados y por todas partes está también Dios. Y Dios estaba permitiendo esa persecución porque era necesario por lo que vendría y por lo que iba a pasar. O sea que Satanás no se escapa a los planes de lo que el Señor está haciendo, que eso no lo podría pensar. Y ahí entonces viene esa gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y dice que todos fueron esparcidos. ¿Recuerdan ustedes cuántos cristianos habían en ese momento comenzado, discípulos? ¿Cuántos discípulos del Señor habían y habían sido convertidos ya por la predicación de Juan y de Pedro? Y primero por la predicación de Pedro, ya habían una gran cantidad de discípulos y todos estaban muy contentos y todos sentían que estaban bendecidos ahí donde estaban y todos sentían de que estaban en un momento tan maravilloso que recuerden ustedes que habían tenido tiempo para hacer una comunidad muy estable y todo estaba muy bien. Y entonces uno podría decir, pero si todo estaba bien, si esa comunidad estaba avanzando, si todo estaba en un idilio tan maravilloso, había una economía donde todos se sustentaban, donde la gente se iba añadiendo, donde estaba creciendo el furor y el poder de Dios en medio de las personas y el evangelio estaba corriendo y se habían convertido muchos de Judea y estaban allí, pero ¿cómo que cuando uno está en lo mejor, ahora vemos que hay una persecución? Ahí sí yo quiero escuchar a los hermanos para que me comenten qué piensan los hermanos, por qué cuando está esto, que estaba como tan bien, que estaba como todo funcionando, que estaba todo como tan bien llevándose a cabo, ¿por qué en ese momento pasa algo que nos dice que cambió en un momento la historia y el panorama? Qué cosa tan tenaz, hermano. Cambio de panorama, cambio de paradigma, ¿o qué era lo que estaba pasando? A ver, mi hermano Germán que está levantando la mano. Mi hermano, yo pienso que pues ya lo hemos visto, lo hemos meditado en algunas ocasiones, que el Señor permitió esta persecución, aun cuando todo se veía tan bien, porque pues hay una tendencia en el corazón humano de que nos acomodamos en un lugar y pues como cuando todo comienza a querer marchar sobre ruedas, pues querer como establecernos, perpetuarnos en ese lugar. Y pues el propósito del Señor es que todo hombre lo conozca, que todas las almas se arrepientan y que el mensaje de salvación llegue hasta lo último en la tierra, como le había comisionado a los apóstoles. Entonces, incluso esa misma persecución y todo eso, pues
siendo pues por la misma oposición de estos religiosos y de las tinieblas, el Señor, vemos como la voluntad del Señor está por encima de eso, y el Señor así el hombre haga lo que haga, siempre los planes del Señor se van a llevar a cabo para que ese mensaje y esa vida de resurrección pues sea conocida en todo lugar. Y pues eso también habla en lo personal a nosotros, ¿no? Como el Señor el Señor quiere que entendamos que esto es un camino ascensional, y que esto no se trata de atesorar tanto y situaciones ni posesiones de esta tierra, sino entender que nuestra ciudadanía está en los cielos con el Señor. Gracias. Gracias, hermano. Muy cierto lo que estás diciendo. Excelente. A ver, no sé qué otro hermano quiere darnos la opinión, la perspectiva de esto que estamos viendo a través de lo que está sucediendo en este momento. A ver qué otro hermano me dice o nos dice, bueno, ¿qué ve allí? ¿Por qué Dios permitió ese cambio cuando todo iba tan bien, como cuando todo está tan rico? A ver, Angelito. Al parecer, de pronto en la soberanía del Señor, el Evangelio fue expandido no precisamente a partir de ese momento a través de los discípulos, ¿no? El mensaje de Mateo 28 les dice a los discípulos que están en la ascensión que vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el texto lo que ahí dice es que todos los otros que creyeron en el Señor fueron esparcidos, y esa expansión o esa esparción fue la que llevó el Evangelio a Samaria, fue la que llevó el Evangelio más allá de esto, ¿no? Más tarde se ve a los apóstoles saliendo también, pero quienes empezaron llevar el mensaje fueron no precisamente los apóstoles en ese momento, fuera de Jerusalén. Fue la persecución. Muy bien, mi hermano Ángel, efectivamente. Entonces estás también de acuerdo con lo que dice la hermana Catherine. Dice, los discípulos debían esparcirse para predicar el evangelio. Pero por supuesto que estoy de acuerdo. Ok, mi hermano. Entonces, mis hermanos, vamos viendo que un acontecimiento que podría ser triste, cuando uno ve que todo se está formando, cuando ve que todo está comenzando a tener forma, como que Dios le quita la forma y el Señor le quitó la forma. Y esa quitar la forma obedecía no a una necesidad de ellos, eso obedecía a la necesidad del Señor. ¿Y cuál era la necesidad del Señor? Pues la necesidad del Señor era, como lo están diciendo los hermanos, de que la semilla fuera llevada y fuera esparcida más allá de donde ellos habían comenzado todo. Y esto nos lleva también a nosotros a ver nuestra vida espiritual y a considerar, mis hermanos, cuánto de nuestra vida espiritual siempre podemos decir que la vamos a vivir en un solo punto o en un solo lugar. He conocido personas que se casan con un sitio, aún se casan con una forma de ver o vivir la vida en el Señor. Hace muchos años nosotros estuvimos en el Ecuador, allá nos recuerda Angelito cuando estuvimos en el Ecuador, que igual nos comenzamos a reunir así, de esta forma como nos venimos reuniendo, que es una forma tan elemental, una forma tan sencilla, una forma tan rudimentaria, si es que fuéramos a llamarla, de andar moviéndonos por las casas, visitando y estando con personas. Y en una de esas casas encontramos a una señora que ya era anciana, y ella decía que el lugar donde ella estaba, ella era de una ascendencia bautista, y ella nos decía que ella había estado en esa iglesia bautista, pero que ya no estaba en esa iglesia bautista y que se iba a seguir reuniendo con nosotros. Y bueno, y la señora comenzó a reunirse con nosotros durante varios meses. Estuvimos con ella compartiéndole muchas verdades acerca del evangelio, acerca de lo que el Señor, por lo menos habíamos entendido en ese momento, de lo que el Señor quería hacer y la vivencia espiritual a la cual el Señor nos estaba llamando en ese tiempo.
y estuvimos caminando con la anciana, con la hermana anciana, y después de un tiempo, de unos meses, un día, nosotros creíamos que la hermana había entendido muchas de las cosas que habíamos hablado. Dentro de esas cosas que habíamos hablado en ese entonces, estábamos hablando de la necesidad de entrar en los tratos del Señor, entendiendo que teníamos que tener una relación con el Señor más allá de las paredes institucionalizadas. Porque el hombre siempre tiende a tener lugares como cuarteles o templos donde piensa que ahí es donde puede vivir su vida espiritual. Y en ese momento que creíamos que ya se había entendido mucho entre por lo menos esa hermana que ya llevaba varios años en el evangelio y que pues creíamos que lo había entendido, pues una vez nos salió con una perla de ese tamaño diciéndonos que definitivamente ella estaba muy contenta que nosotros la hubiéramos aceptado en ese tiempo, pero que ella se volvía para su iglesia donde ella había sido la fundadora y que ella había puesto la primera piedra. Y ella nos decía con un corazón muy sincero y entrañable que esa iglesia, ese lugar, ella lo había edificado con otros hermanos y que ella quería que algún día la enterraran y que colocaran sus restos en el patio de ese lugar donde ella había colocado la primera piedra. Y pues para nosotros fue como algo tremendamente como confuso entender eso. Y un día esta señora nos hace una invitación a todos los que en ese momento nos reuníamos con ella y nos dice, yo quiero a ustedes pedirle un favor y no me vayan a decir que no me lo nieguen en el Señor, no me nieguen en este favor. Y nosotros, pues bueno, está bien, ¿qué quieres que hagamos? Los invito a mi iglesia para que ustedes vayan porque yo los quiero presentar a todos los de la iglesia. Los quiero presentar a todos los de la iglesia para que ellos los conozcan y sepan que mientras toda la iglesia me dio la espalda, hubo unos hermanitos que a mí me ayudaron en este tiempo. Y así fue, hermanos, allá estuvimos en esa iglesia y bueno, sí, son unos hermanos y estuvimos y ella nos presentó, pero ella se quedó allí en su iglesia y para ella eso era el mejor lugar del mundo donde ella podía vivir su vida espiritual. Entonces, mis hermanos, esto nos habla de una realidad y es que a veces nosotros nos casamos y nos olvidamos que nuestro casamiento debe ser con el Señor. Y entiéndanme de la buena forma como lo estoy diciendo. Yo sé que el Señor nos permite crecer y estar y compartir, pero siempre debemos estar preparados porque en un momento determinado no sabemos el Señor qué quiere hacer en nuestra vida y cómo quiere movernos para lograr algo que Él quiere en nuestra vida o con nuestra vida. Y en eso tenemos que ser muy atentos a escuchar la dirección del Señor y en eso no movernos en el emocionalismo que a veces uno maneja, sino que estar atento a eso. Y aquí está pasando eso, todos estaban muy contentos, todos estaban muy bien, pero ya habían recibido por lo menos lo que uno entiende, lo suficiente para que fuera llevado a otras partes lo que el Señor quería y como quería que se desarrollara el evangelio en ese momento. Y ustedes van a ver por qué. Vamos a leer el versículo 2 y el 3 para cerrar ese episodio ahí con Esteban, porque ahí lo que nos va a decir justamente es que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como decíamos ahora, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Es muy posible que muchos hombres no dicen que eran hermanos, es probable que muchos de los que no eran cristianos, aún viendo el proceder de este hombre y escuchando lo que dijo, pues muchos tal vez se conmovieron de ver cómo este hombre había sido apedreado y ajusticiado de una manera injusta. Y el versículo 3 dice, y Saulo, vuelve a aparecer el nombre de Saulo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. Mire esto tan particular, mis hermanos. Dice que asolaba a la iglesia. Les hago la pregunta, ¿cómo y dónde comenzó a desarrollarse la iglesia? Según lo que ustedes ven allí.
¿Qué me dicen? Micrófono abierto. Las casas. No te oigo, hermana Luz. En las casas. Fue que empezó la iglesia primitiva. Ajá. Muy bien, mi hermana, que le has puesto atención. La iglesia no estaba en ningún templo donde todos se reunían. La iglesia era un organismo viviente que tenía su forma de vida o estaba relacionada con la realidad de las casas, de la manera más singular como podía vivirse la vida en ese momento. Y dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa. Es decir, que si usted quería buscar a un cristiano, usted no tenía que irse para el salón que está allá, ni tenía que ir al gran templo que estaba allá. No, dice que a ustedes los cristianos los encontraba en las casas. Y dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como les decía ahora, pues Pablo estaba totalmente enceguecido en su idea, en su concepto que él tenía de la religión, en su celo que él tenía de lo que era guardar la religión judía, guardar la tradición de sus padres, guardar la tradición de sus ancestros. Era un hombre que estaba totalmente claro en su visión de lo que tenía que hacer. Y entonces dice que él asolaba. Asolaba es una palabra que se utiliza mucho de pronto en el griego y está relacionada con el avance de un ejército destruyendo. Eso significa asolar, avanzar destruyendo. Y Pablo estaba asolando a la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que en esos días Pablo era un hombre al cual debía temérsele, porque era un hombre que estaba llevando a cristianos, a familias, a padres, a madres, llevándolos a la cárcel. Estaba en estos días mi esposa mencionándome la historia de un hombre de Dios en China, que ella se ha estado leyendo un libro, y es el libro del hermano Yun. Muy interesante la biografía de este hermano, mis hermanos, un hombre que en China vivió en una época que creo que no ha cambiado mucho allá en la China, donde la persecución al cristianismo era fuerte. Ustedes saben, el gobierno, la forma comunista del Mao Zedong, donde se perseguía a los hombres que estaban, a las personas que estaban vinculadas con el cristianismo. Y esa historia del hermano Yun, pues es una historia conmovedora de ver cómo un hombre fue llevado yo no sé cuántas veces a la cárcel, porque él menciona que varias veces fue llevado a la cárcel. Y mi esposa dice que unas 4 veces por lo menos aparece en ese pedazo de biografía que ella está leyendo. Y definitivamente cómo fue asolado él en su vida por el evangelio y por llevar la vida del Señor. Y Pablo pues era un hombre que estaba totalmente de acuerdo con que el cristiano debería ser llevado a la cárcel y por él allá en la cárcel debería de esa persona ser convertida otra vez a la religión judía, o me imagino que también él tenía la expectativa de que esa gente debería de acabarse, esa secta debería de ser acabada. Después de que termina este versículo 3, estamos en Hechos 8, estamos en versículo 3, inmediatamente el Espíritu Santo nos lleva a otro episodio, se detiene en cuanto a lo de Saulo, porque el Espíritu quiere hacer una introducción acerca de otro de los evangelistas que aparece en la Escritura, y esta vez la palabra de Dios nos va a hablar de Felipe.
Y no estamos hablando aquí de Felipe el apóstol, estamos hablando de Felipe el evangelista, uno de los que fue escogido para servir las mesas justamente con Esteban. Recuérdese que ellos fueron escogidos como diáconos o como servidores de las mesas. Y este Felipe también es otro evangelista, así como lo era Esteban. Esteban muere, pero no porque Esteban muere se detiene la obra que el Señor está desarrollando, y aparece también un Felipe. Y este Felipe también era un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y como lo decía ahora el hermano, los apóstoles, el grupo de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, mientras la iglesia era asolada y hubo esa dispersión. O sea que los que estaban atendiendo las mesas, como Esteban, como Felipe, como Nicanor, como todos esos 7 hombres que vimos allí, tal vez comenzaron a dejar ya su función de servir las mesas, porque comenzó la dispersión. Y estos hombres, el Señor los llevó a otro estado de dimensión de servicio. Y ahora el servicio aquí de Felipe fue de un evangelista. Y este Felipe no era un apóstol. Este Felipe era un servidor de mesas. Pero ahora lo vemos en otra función. Así como el Señor lo puede ir preparando a cada uno de nosotros para que en el desarrollo de nuestra vida espiritual vayamos comprobando aquellas cosas que el Espíritu nos ha dado, para que las comencemos a poner para el servicio al Señor y para beneficio de su casa, de su obra. Y ahí está este Felipe también, que dice que fue uno de los que fueron esparcidos. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Me llama poderosamente la atención de que estos primeros, si los vamos a llamar a ellos misioneros, no fueron unos misioneros formados dentro de la escuela de misiones. Hoy en día dentro de la iglesia hay algo que se llama la misionología. La misionología es la rama teológica que estudia lo de la parte que está relacionada con las misiones. Y ninguno de estos que comenzaron las misiones fueron entrenados para misionología, porque hoy en día en un seminario, cuando usted quiere ir a una nación a llevar el evangelio, a usted primero lo preparan y le tienen que dar todo un seminario y unas instrucciones y unas materias y aprobar las materias de misionología para poder irse a hacer misión a alguna parte. Pero aquí en la vida práctica de la iglesia no vemos ni siquiera la iglesia tenía dentro de sus pensamientos comenzar un trabajo de misionología, y aquí estos misioneros que fueron formados en la práctica, en la realidad de lo que es la vida de la iglesia y en la necesidad de lo que se estaba presentando en ese momento. Y vemos a un Felipe que dice que descendió a la ciudad de Samaria, en el versículo 5, ¿y qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. Todos los que habían sido esparcidos, ¿qué habían recibido? A Cristo. ¿Qué tenían dentro de ellos? ¿Qué tenían que dar? Cristo. ¿Qué tenían que fundamentar en otras personas? Cristo. Y ahora vamos a ver adelante en el versículo 12, que es Cristo y algo relacionado con Cristo. Vamos a seguir, porque iban anunciando el evangelio de Jesucristo, y el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, Felipe se fue a la ciudad de Samaria. Curiosamente, ustedes saben que de una manera natural, ningún judío, nadie que estaba dentro del pueblo de Dios, reconocía a los samaritanos como pueblo de Dios. Pero el Señor sí había dicho, me seréis testigos, primero dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y de allí hasta lo último de la tierra. Él había dado esa instrucción. Y entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se fue para Samaria. Creo que nadie hubiese estado
a gusto ir a Samaria cuando Samaria tenía una vieja rencilla con todo lo que era la Jerusalén o la Judea, más bien la Judea del tiempo del Señor Jesús. Los samaritanos eran tremendamente aborrecidos, los samaritanos eran rechazados, eran considerados, aún consideraban a veces a los samaritanos peor que los gentiles, y los consideraban peor que los gentiles porque se supone que ellos habían tenido el conocimiento de Dios y ellos habían abandonado las bases del conocimiento de Dios para irse a probar con otros ídolos. Y entonces ellos detestaban a los samaritanos, pero Felipe fue allá. Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue a Samaria. Ustedes saben que el Señor Jesús no rechazó a los samaritanos. Antes bien, el Señor Jesús en una de sus parábolas colocó al samaritano como en una posición más elevada que a un judío convencional. Y aquí está Felipe entonces yendo y visitando a Samaria, y cuando llegó a Samaria se encontró con un acontecimiento que la gente sí estaba atenta, oyendo, escuchando las cosas que decía Felipe, pero ante todo ellos estaban viendo las señales. Felipe hacía señales. ¿Y qué tipo de señales hacía Felipe? Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que encontramos un ministerio de él, un servicio, porque la palabra ministerio es servicio, no es una palabra grandilocuente. Ministerio es un servicio, y el servicio que él tenía era un servicio en cuanto a la liberación de espíritus inmundos y en cuanto a lo que era el ministerio de la sanidad. Esas señales estaban presentes en la vida de este hombre, y este hombre estaba guiado por el Señor, y dice que cuando él llegó allá, pues esta región tenía grandes problemas, como en la época, igual como lo manifestó el Señor, grandes problemas de posesiones demoníacas y muchas enfermedades entre el pueblo. Y la gente estaba muy gozosa. ¿Y por qué estaba gozosa la gente? Porque dice que había llegado verdaderamente una manifestación del poder de Dios como ellos nunca la habían visto. Y la historia de lo que nos está contando allí Lucas se centra ahora en un personaje en el versículo 9. Dice que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, en Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ellos habían tenido en Samaria la experiencia de ver cosas que a ellos les llamaban la atención, y en ese entonces, antes de que llegara Felipe, parece que allá había un hombre, el cual el hombre se llamaba Simón, y ejercía y hacía las funciones o hacía cuestiones mágicas. Nosotros podemos entender hoy que esa magia es la famosa magia como la que nosotros vemos en la televisión, como la que son como trucos o ilusiones o cosas así que están relacionadas con la prestidigitación, todos juegos me imagino juegos de azar, juegos de todo ese tipo de cosas, y la gente pues estaba totalmente ilusionada y creían que ese era el poder de Dios, ver esos trucos. ¿Por qué lo digo? Porque Simón más adelante, él sí va a reconocer qué es el verdadero poder de Dios. Y esta gente, al estar ilusionada con Simón, pues ellos lo tenían seguramente dentro de la ciudad, lo tenían como alguien, como dice aquí, lo tenían como alguien grande entre todos los que estaban allí. Y vemos que
a él lo visitaban, iban a ver sus trucos, sus ilusiones, un ilusionista, un hombre que hacía magia, tenía trucos, tenía cosas que ilusionaban a la gente, de hacer creer que había un gran poder en él. Usted lo ve hoy en día, ¿no? Como cuando vemos esos magos que a veces aparecen en la televisión, lo que conocemos como magia blanca, y usted ve los grandes trucos que hacen estos ilusionistas, los prestidigitadores, los que hacen sí, todas estas ilusiones y cosas que cuando la gente la ve, pues uno dice, ¿cómo hizo eso? Y uno queda, la gente que lo ve queda como aterrada y decir, wow, ahí hay un poder. Pero en realidad, nosotros nos damos cuenta que Simón, pues practicaba este tipo de magia y todos le estaban, en el versículo 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ustedes saben que en los trucos siempre hay engaño, ¿no? Hay engaño. Pero el versículo 12 marca ya una diferencia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban, mire lo que anunciaba Felipe. Ya habíamos dicho que él anunciaba el evangelio, predicaba a Cristo y anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿qué estaba predicando Felipe? Él estaba predicando a Cristo y estaba predicando el evangelio del reino. Y ustedes saben que el evangelio del reino, pues no es nada más y nada menos sino Cristo en la manifestación de reino, de reinado en nuestra vida. Y ahí estaba la gente viendo cómo y escuchando cómo se hacían grandes señales a través de este hombre, pero estas eran señales verdaderas, eran sanidades, eran expulsión de demonios, y dice que la gente se bautizaban, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse, y todos los que estaban allí estaban totalmente dispuestos a escuchar el evangelio del reino. Por estos días ustedes saben, hermanos, que al terminar este año hemos estado hablando tanto del evangelio del reino, porque muy poco se ha predicado del evangelio del reino, contadito con los dedos de la mano, porque se habla mucho obviamente del evangelio de la salvación en Cristo y eso está perfectamente bien, pero la parte de lo que tiene que ver con el evangelio del reino es lo que poco se ha hablado, poco se ha predicado sobre eso. Y aquí estaba Felipe predicando el evangelio del reino a los samaritanos. Los samaritanos eran gente que tenían mezclas, pero ellos habían escuchado del reino. Recuérdense ustedes la conversación que tuvo el Señor Jesús con la samaritana, donde la samaritana le decía al Señor de que ellos eran creyentes en Dios, el mismo Dios, porque habían un grupo, un remanente de samaritanos que no habían sido totalmente paganizados. Habían verdaderos israelitas que habían sido mezclados y estaban allí, y ellos creían. Acuérdense que ella le habló al Señor Jesús del pozo de Jacob, y le dijo a él de ese monte donde ella iba a adorar. Pues ella tenía la idea equivocada, pero su padre igual estaba sustentado, los padres de ellos eran igual, Abraham, Isaac, Jacob, eran los mismos padres y tenían las mismas promesas, los que por lo menos de los samaritanos estaban en ese remanente. Y aquí estaban entonces personas que seguramente sabían de lo que era el reino de Dios, habían escuchado acerca del reino de Dios a través de los profetas y a través de los escritos. Y entonces estaban aquí ellos escuchando que el reino de Dios ya había llegado y que había llegado el momento de que el reino fuera instaurado a través de un nombre, el nombre de Jesucristo. Y bajo ese nombre comenzaron a bautizarse.
Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que el mismo Simón, porque dice el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A mí me parece muy interesante esto, de que Simón se volvió como en un fiel oyente, seguidor de Felipe. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de este Simón con estas características que se narran en el versículo 36? Micrófono abierto, cierro el mío. Dale, Germancito. Gracias, Carlitos. Yo pienso que aquí hay una cuestión del corazón. Este hombre dice que antes ejercía la magia y él estaba acostumbrado al reconocimiento, a que él fuera exaltado y a que él fuera reconocido. Y este hombre dice la escritura que creyó y andaba junto con Felipe a toda hora. Entonces este hombre creyó, pero con una gran diferencia, no con la diferencia de que se reconociera al reino de los cielos y de que se reconociera al Señor Jesucristo, sino que, como la misma escritura dice, que él antes ejercía la magia y que antes pues tenía un nombre hecho él y un reconocimiento. Entonces este hombre lo que quería era recuperar su propia gloria. Entonces yo pienso que este era como el propósito de este hombre aquí, porque pues más adelante en la historia vemos que al final sale lo que hay en el corazón de él. Por eso es que se hace tanto énfasis de que antes, por allá en el versículo 9 dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, o sea, tiempo pasado, y había engañado a mucha gente en Samaria. Entonces pienso que ese es el objetivo de este hombre, ¿no? Y yo pienso que eso también es una cuestión del corazón, de que aún muchos podemos creer en el Señor, pero no con el propósito de que se establezca el reino de los cielos, sino de un reino para nosotros. Gracias, hermano, por tu participación y obviamente tu comentario. ¿Algún hermano quiere hacer algún otro comentario? A ver, el señor hermano Alex. ¿Qué más? Buenas noches. No, ahí se ve también de forma muy clara el ofrecimiento, ¿no? El ofrecimiento, porque pues este Simón, podemos inferir por ser de Samaria, pues no tenía conocimiento pues de la historia, de todos los sucesos del Mesías. Entonces, como la condición del que está en el mundo y es atraído hacia el evangelio, pero para alcanzar lo mismo que estaba buscando en el mundo, pero ahora con el Señor, porque aquí vemos que dice, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, pero mire lo que le interesaba, las señales y los grandes milagros que se hacían. Entonces es lo que sucede cuando se saca a alguien del mundo a que entre a la religión para alcanzar acá con el Señor, pues los mismos que estaba buscando en el mundo. Me llama la atención esa partecita. Gracias, mi hermano Alex. A ver, ¿qué otro hermano? Gracias por el comentario también, hermano. ¿Algún otro comentario de algún hermano de lo que estamos viendo ahí con relación a Simón, que estaba Simón muy cerquita de Felipe, muy atento a lo que pasaba con Felipe, o lo que hacía Felipe? ¿Algún otro hermano que quiera hacer un comentario? Este pasaje, este episodio que estamos viendo en la escritura ha traído muchísimos comentarios. Por eso les pregunto, porque cuando ustedes van a ver, algunos hermanos han hablado acerca de esto y por lo que va a pasar ahora más adelante, donde se nos ha dicho, y creo que alguna vez lo estuvimos aquí discutiendo con el hermano Ángel Ewes, si Simón era salvo o no fue salvo, o qué pasó allí,
Y yo le decía en ese momento, pues he estado leyendo más el asunto y he estado preguntándole al Señor. Por supuesto que, como le digo, hay muchas opiniones en cuanto a lo que pasó, porque de hecho muchas personas llegan a decir, bueno, y esta gente sí había recibido el Espíritu Santo porque se habían bautizado o no lo habían recibido, ¿qué fue lo que pasó? Cuando uno lo lee más detenidamente, pienso algunas cosas, hermano. No necesariamente usted tiene que estar de acuerdo, pero sí para que nos pongamos a meditar y a pensar. Porque me acuerdo de alguna experiencia que tuve hace algunos años, y esta experiencia de pronto puede ayudarnos a desenredar un poquito o a entender un poquito, porque más adelante nos va a hablar de que los apóstoles vinieron. Vamos, leámoslo y ahora les cuento el episodio de lo que sucedió hace algún tiempo. Dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuérdese usted que allá en Jerusalén se quedaron los apóstoles, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea que enviaron nada menos y nada más a Pedro y a Juan, los que arrancamos hablando que fueron los que, ahora que comenzamos el libro de Hechos de los Apóstoles, que fueron los que comenzaron prácticamente a sentar esas primeras bases del desarrollo de la iglesia, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este episodio, hermanos, es el que trae mucha confusión porque, y yo creo que, como les decía, lo habíamos tratado con algunos hermanos, dentro de ellos nuestro hermano Ángel, que parecería aquí que cuando ellos creyeron a través de Felipe y que fueron bautizados, uno podría pensar, entonces el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Cuando nosotros hemos entendido que cuando una persona cree en el Señor, se produce la regeneración. La regeneración es lo que se produce en nuestro espíritu. Y al producirse en nuestro espíritu, en nuestra regeneración, pues la regeneración es la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Y más adelante aquí parecería que entonces nos está diciendo que el Espíritu Santo solamente vino con Juan y Pedro. Entonces voy a hacerles el comentario aquí de lo siguiente. Hace muchos años, dentro de la organización y el grupo que estaba yo ministrando las cosas del Señor, conocí a un hombre que tenía ya cierta edad. Y este hombre practicaba en ese entonces, digamos, una medicina alternativa. Yo no puedo decir que él era un médico porque él no tenía un cartón de médico, pero sí él practicaba todo lo que tenía que ver con la curación y la sanidad. Era un hombre interesado en la curación y la sanidad. En eso era como que él, y tenía un consultorio donde él atendía a personas y donde él les daba productos homeopáticos, lo que se conoce como droga alternativa, medicamentos alternativos. Y el hombre era encarretado con el cuento de la sanidad y siempre hablando de sanidad y sanidad y sanidad. Bueno, este hombre conoció al Señor y yo puedo decir de que él realmente conoció al Señor y comenzó a caminar con nosotros durante varios años. Y este hombre, cuando conoció al Señor, se dio cuenta que dentro de la vida del Señor y dentro de los dones del Espíritu Santo estaba el don de la sanidad. Y este hombre hizo como una mezcla, como un sincretismo,
entre su conocimiento, su deseo, lo que el Señor puede brindar y lo que él quería hacer. Y siempre lo vi, aunque había recibido al Señor, siempre lo vi con ese deseo de estar ejerciendo esa mezcla, hablándole a la gente de la sanidad, del espíritu, pero también de los medicamentos, de la homeopatía, de los productos, de las sanidades, de las oraciones para sanidades y de todo esto. O sea que eso, uno veía que no tenía él el don del Espíritu Santo de sanidad, pero él se mantuvo siempre en esa línea. Después de muchos años me lo volví a encontrar, ya un hombre de mucha edad, y me lo encontré exactamente en lo mismo. Y hablando de que el Señor lo bendecía a él con pacientes, porque los pacientes, cuando él les hablaba y se sanaban por el poder de la palabra de Dios y por los medicamentos que él les daba, porque, bueno, yo no sé si ustedes me pueden entender. Pero cuando él comenzó su vida cristiana y del cual yo estaba allí partícipe de ese tiempo, cuando él comenzó, era un hombre que sí, iba a las reuniones, buscaba al Señor, pero siempre era muy interesado por el don de sanidad y lo milagroso, y siempre era muy interesado en eso y metido con lo milagroso, y que quería como ver esa experiencia. Y él me decía, yo quiero recibir ese don. Yo creo que él nunca lo recibió finalmente, pero nunca dejó de querer hacerlo, y no creo que el don o el deseo que él tenía, parece que no era muy santo en ese momento, aunque él hasta escribió libros acerca de eso, y escribió de la sanidad y de las oraciones de sanidad y los salmos como sanidad y todo ese tipo de cosas, pero nunca vi verdaderamente un verdadero don del Señor, sino que más bien era algo que él estaba buscando, que yo no sé qué era lo que estaba buscando. ¿Por qué les hago referencia de esto? Porque dentro de lo que yo veo de Simón, aquí en las Escrituras, parece que Simón, como decía ahora el hermano, bueno, era un hombre que se había metido por el lado de la magia, pero que nunca dejó ese deseo por descrestar y encontrar soluciones a través de cosas como señales y milagros. Y parece que, como dijo ahora el hermano Germán, creo que lo dijo, de pronto este hombre en el reino no entendió que no se trataba de su reinado, sino que el reinado obviamente era el reinado del Señor Jesús. Y por lo que hemos estado hablando del reino, ustedes saben que una persona puede ser salva, una persona puede tener al Espíritu Santo, pero no necesariamente una persona puede estar viviendo la vida del reino, porque aunque una persona es salva, una persona puede querer seguir reinando en su vida en muchos aspectos y en muchas áreas. No sé si me hago entender, hermano. Si alguien me dice si lo estamos captando o no lo hemos captado. A ver, mi hermano, ¿qué me dice? Mi hermana Caterina dice captado, hermano. Vamos a ver otro comentario. Listo. Buenas noches, hermanos. Yo pienso que pues a lo largo de nuestra vida y hemos conocido varias personas que pasa lo mismo, o sea, el interés inicial de pronto son las maravillas del Señor, pero no el Señor mismo. Y tal vez esa es la diferencia. Como contaba mi esposo ahora de este señor que conocimos, de este médico que conocimos, porque fue curioso dejarlo de ver tantos años y volverlo a encontrar después, y andaba en la misma. O sea, quería que Carlos le revisara un libro, que porque ese libro era de sanidad espiritual, y bueno, quería que Carlos le hiciera todo ese trabajo de revisarle ese libro para él publicarlo, bueno. Entonces, andar detrás como de las añadiduras, porque el poder del Evangelio es atractivo. El Cristo de los milagros es atractivo para el hombre viejo.
¿Quién no quiere? Y por ahí comenzamos todos. O sea, todos llegamos con una necesidad y todos llegamos a buscar al Señor porque Él tiene algo que nosotros necesitamos. Es muy raro que no sea así, mis hermanos. Pero una vez nosotros llegamos y tenemos satisfecha la necesidad por la gracia del Señor, pues empezamos a enamorarnos del mismo Señor. Y esto es lo que no pasa en estos casos, ¿no? En estos casos siempre se anda buscando a Cristo o las maravillas del Señor, pero es para mi propio beneficio. O sea, ¿cómo voy yo allí? ¿Qué añade Él a mi vida? ¿Qué puedo usufrutar de todas las cosas que Él tiene para mi propio beneficio? Y creo que esto le pasó a este Simón el Mago, porque yo pienso que cuando Felipe les llegó el Evangelio y empezaron a suceder todas estas señales, yo creo que este hombre sí se descristó y quiso venir a recibir de esto nuevo, que pues para él era nuevo. Pero después se nubiló, fue con todas estas señales y milagros y con ese poder que él no tenía y pensó que lo podía obtener de alguna manera para seguir rentando de allí, para seguir ganando de allí, y por eso fue reprendido. Entonces, muchas veces pasa, mis hermanos, y creo que todos llegamos por allí, pero como decía ahora Germancito, el corazón nos delata. Siempre va a haber una oportunidad donde el corazón va a sacar lo que está en el fondo. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo del Señor? ¿Sus añadiduras o al mismo Señor? Carlitos. A ver, mi hermano. Sí, mira, lo que dice la hermana Marta es muy claro y aquí el Evangelio nos está enseñando. Lógicamente, está hablando cuando Felipe llega pues a Samaria, él llega lógicamente a predicar el Evangelio, que es la palabra del Señor. Dentro de las personas pues que reciben dones del Señor, que son ungidos por el Señor, pues el Señor hace cosas maravillosas. Pero pues lógicamente cuando él llega a Samaria, pues allí habla de otro hombre, Simón, pues que estaba utilizando la magia. Aquí nos damos cuenta de pronto que el pueblo de Samaria al comienzo estaba descrestado, pues con toda la magia que estaba ofreciendo Simón. Y como siempre nosotros hemos entendido, el ser humano tiene necesidad de algo espiritual, de algo que lo deslumbre a uno. Entonces en ese momento pues me imagino que Samaria estaba atraída por la magia de Simón. Pero cuando llega Felipe a predicar el Evangelio, pues se dan cuenta de que hay alguien más glorioso, hay alguien más grande que hace maravillas, que hace cosas distintas, que es el Señor. Más o menos pues lo que yo he captado, dice que Simón se maravilla, claro, porque él de alguna manera entiende que lo que está predicando Felipe es una verdad y lo que predica Felipe es más maravilloso que lo que él estaba haciendo, porque al fin y al cabo él entendía que la magia, como dijiste ahora, Carlitos, es un engaño. La palabra magia, pues yo digo que eso es trucos que usan para deslumbrar a la gente. Simón, yo creería que él se unió a Felipe, se hizo bautizar, pero ¿por qué? Porque él quería de eso que tenía Felipe del Señor, pero para usarlo lógicamente con su magia, porque es que es increíble, como nos dice el Evangelio más adelante, él creyó que los dones se compraban con dinero. Y este es el grave problema que estamos sufriendo hoy en día. El Señor, nosotros sabemos, el Espíritu de Dios da dones a quien Él quiera y los reparte como Él quiera. Y nos tienen equivocados diciendo que para recibir dones o para recibir conocimiento del Señor hay que ir a un seminario, hay que estudiar. Y de alguna manera, pues muchas veces lo duro que nos pasa a los seres humanos es que cuando el Señor o el Espíritu nos regala los dones,
pues queremos el reconocimiento somos nosotros, porque cuando uno ve maravillas del Señor, uno se olvida que el que hace la obra es el Señor. Y entonces, cuando empiezan a rendirnos los aplausos, a rendirnos la venia, pues se nos crece la crema, ¿no? Entonces hay que ser muy atentos, estar, como se dice, muy llenos del Espíritu de Dios, porque pues siempre entenderemos que lo que nos da el Señor es para el bien de predicar de Él, no para que nosotros, pues de alguna manera, o explotemos ese evangelio para nuestro beneficio y que nos olvidemos, como se dice, darle la gloria al que la merece, que es el Señor, ¿no? Eso es lo que le puedo aportar. Gracias, Robert. Gracias por la participación. Carlos. A ver, a Rocío y ahorita Ángel, el hermano Ángel. Dale, Rocío. Es que conocí, contaste la historia de la que tú conociste en el ministerio, tenía esa profesión de medicina alternativa. Entonces los Rosy, se está oyendo muy entrecortado y no te entendemos lo que estás diciendo, hermana. Está muy entrecortado. ¿Quién me escucha? Entrecortado. Bueno, escuchas que nos era sobre el artículo 17. ¿Aló? Se te fue el sonido. No escuchamos a la hermana Rocío. Se le va el sonido y se queda entrecortado. No sé si de pronto saliendo y volviendo a entrar, hermana, puedes de pronto arreglar un poquito el sonido. Ahora el hermano Ángel Egues que está levantando la mano mientras Rosy arregla el sonido. Te escuchamos, Ángel. Parece que también tenemos problemas técnicos con el hermano Angelito. A ver, Angelito. La explicación del versículo 17 es las que nos ibas a dar. Ya voy para allá, hermana, para el versículo 17, sino que antes estaba diciéndoles de lo que, porque la palabra dice en el versículo 13 que Simón creyó. O sea, no riñe en el decir de que él no fuera un creyente. Sí creyó. A ver, el hermano Ángel Egues, ¿se le arregló el sonido, hermano? Ya se arregló. Bueno, yo lo que veo de lo que en el texto está es que en Samaria había un mago que a través del engaño, voy a hablar en término colombiano caleño, descrestaba a la gente, pero descrestaba en cosas que no eran de provecho. En cambio, llega Felipe a hablarles del reino y hablarles de Jesucristo, y él hace sanidades, o sea, hace cosas sobrenaturales que beneficia a la gente. Lo que nosotros estamos analizando este rato es de un hombre que, si bien es cierto, ha creído el evangelio e incluso se ha bautizado, es un hombre que todavía no ha salido a la luz, él todavía sigue en la oscuridad. Y la respuesta de lo que el texto dice está en el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, Felipe, aun cuando había creído el evangelio, aunque se había bautizado, él todavía no había nacido de nuevo. Y si alguien no nace de nuevo, no tiene sentido discipularlo, porque no va a haber un fruto. Y aquí quizá el paralelo de lo
Martín, remembranza de lo de Carlos, de este señor que conoció el Evangelio y que le interesaba el don de sanidad porque él vendía medicina y ese tipo de cosas, pone en evidencia de que es un hombre que no ha nacido de nuevo después de tantos años. Algo que quisiera como aclarar es la siguiente. El Señor nos dio el don Espíritu Santo. El don Espíritu Santo fue dado a los creyentes en Pentecostés. Y los dones, no es que nos son dados los dones de sanidad, de fe, de palabra de ciencia. Los dones vienen como consecuencia de haber recibido el don Espíritu Santo. Eso es lo que manifiesta Primera de Corintios capítulo 12, me parece. Eso como aporte. Gracias, Angelito. Sí, es una de lo que nos estás diciendo, pues también una de las cosas que uno puede pensar, porque muchos dicen, no, que él no había nacido de nuevo. Eso es lo que estábamos diciendo, que no es difícil de desentrañar eso. Ahora el hermano Germán. Gracias, Carlitos. Ahorita Martica dijo algo muy valioso. Dijo que para el hombre viejo, el Cristo de los milagros es atractivo. Y me llama la atención el nombre de él, ¿no? Simón, que sabemos que ese significado del nombre Simón es pajita, que es como que el que es llevado por cualquier viento, ¿no? El que no es estable, no es firme en nada, que ese era el mismo nombre del apóstol Pedro antes de que el Señor le cambiara su nombre. Entonces, en la palabra dice que primero es el hombre natural y después es el hombre espiritual. Entonces, yo pienso que pues es una situación donde más que verla como puntual en este hombre, en Simón, es una lección grandísima que el Espíritu Santo nos quiere dar en este capítulo para que haya un avance de la iglesia. Porque por allá cuando pues él finalmente saca lo que hay en su corazón y muestra que lo que él quería era beneficios para él, pues los apóstoles le dicen que se arrepiente porque él no tiene parte en este asunto. O sea, en el verdadero mover de Dios tiene que morir ese pensamiento para que realmente la obra de Dios siga en avance. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, le dijo que primero era necesario nacer de nuevo y luego le dijo que no solamente era nacer de nuevo, sino que era para ver el reino había que nacer de nuevo y para entrar en el reino era a través de agua y del Espíritu. Entonces, como en esa medida esta palabra nos va revelando muchas cosas y nos va mostrando que eso, porque yo creo que inicialmente todos llegamos con esa condición al Señor, en una necesidad y pues yo necesito algo para mí. Incluso en la misma palabra dice que las señales son para los incrédulos. Entonces, como el Señor de una o de otra manera nos llama la atención, pero aquí Él quiere que haya un quiebre en el pensamiento del cristiano, porque el que realmente no cambia ese pensamiento, no hay esa transformación, no hay como que no se le cambia ese chip, pues entonces no tiene parte en ese mover del Espíritu Santo de ahí en adelante. Yo lo veo así de esa manera, ¿no? Creo que es algo muy profundo ahí, pues yo no tengo de pronto la capacidad de expresarlo, pero yo creo que lo asumo por ese lado, mis hermanos. Gracias, Germancito. Chévere, muy bien. Alex, que quiere también participar el hermano Alex. A ver, yo creo que aquí llegamos a uno de los muchos puntos que el Señor en estos años nos ha llevado, donde vemos como, y es súper poderoso que podamos entender que esto no es de métodos. Cuando ya el Señor tiene algunas cosas que son pilares para edificar el asunto de su Hijo y del reino, pero hay otras cosas que no son metodológicas. Aquí podríamos entonces pensar que si no se imponen manos, entonces no se recibe el Espíritu Santo. Nosotros habíamos visto que después del 3 o 4 se queda como pendiente algo que veníamos viendo y se mete a la predicación en Samaria y lo de este Simón. Yo pienso que aquí la palabra del Espíritu Santo lo tomas para que veamos que es un asunto de corazón. De hecho, más abajo le dice Pedro a este hombre que la cuestión es de corazón.
Entonces, pienso que la cuestión no es de, porque si lo leemos textual, pues entonces sí, a mí nunca me impusieron manos, entonces estaría en duda de que el Espíritu Santo haya llegado. Yo pienso que es más la palabra o el Espíritu Santo mostrándonos eso, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer cuando las cosas no se hacen con un corazón sincero para el Señor. Pienso yo que pues por ese lado podemos de pronto, porque si buscamos métodos, pues no nos vamos a meter en controversias, ¿no? Simplemente el Espíritu Santo mostrándonos esa condición de muchos de nosotros que podemos ser Simones. Listo, Alecito. Muchas gracias también por la participación. Bueno, nosotros, como les decía, ha causado siempre este episodio gran controversia, específicamente número 1, porque dice el versículo 12 que ellos fueron bautizados y creyeron, incluyendo a Simón, que dice que creyó. Y entonces, bajo esa circunstancia, usted dice, pues creyó, ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿para qué tenían que venir Pedro y Juan ahora sí a ponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo? Recordemos algunas cosas también, hermanos. Recuérdense lo que estábamos diciendo. Recuérdese usted, mi amado hermano, que estamos diciendo que la iglesia, este es el inicio de la iglesia. Esta es la transición de que se está pasando del viejo pacto al nuevo pacto. Estamos hablando aquí de que los mismos apóstoles ni sabían qué era lo que estaba sucediendo a grandes rasgos, y sabíamos nosotros que Pedro y Juan pues eran reconocidos como apóstoles, y ellos ya habían tenido un reconocimiento durante todo su ministerio que habían comenzado ahí en Jerusalén. Y ellos, dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que pasó en Samaria, los mandaron a ellos, y recuerde a dónde los enviaron. Los enviaron a Samaria. Ustedes saben que lo que dijimos ahora, los samaritanos eran considerados como peores que los gentiles en cierto grado. Era necesario que los apóstoles seguramente fueran como un acto de aprobación de ese pueblo, de los samaritanos. Y pienso yo de que Pedro y Juan iban con ese respaldo. Por un lado era el respaldo demostrado de Dios hacia ese pueblo, pero por el otro lado era lo que ellos tenían que recibir para entender acerca del reino, porque ellos sí habían oído del reino. Ellos de todas maneras, allí había pueblo de Dios, pueblo judío, pueblo de Israel, pueblo de la Israel dispersa. Acuérdense que los samaritanos hacían parte de la Israel de la dispersión. Y yo pienso, hermanos, pueda que esté equivocado, pero era necesario para este evento especial del crecimiento de la iglesia, del inicio de la iglesia, de que los samaritanos entendieran de que el reino sí había llegado y que ese reino estaba sustentado en unos personajes que el Señor mismo, que era el Mesías, había designado, y era necesario esa señal para ese pueblo que estaba iniciando con el Evangelio, y era necesario, como lo dice aquí el versículo 17, ustedes saben que la imposición de manos, ya habíamos hablado un poquito de eso en otra oportunidad, está muy relacionado con la manifestación de una autoridad. Los samaritanos estaban reconociendo autoridad de algo que venía de Jerusalén. Estaban reconociendo que sí, porque ustedes saben que muchos samaritanos estaban pensando que la cuestión, estaban confundidos como la mujer samaritana, que la mujer samaritana pensaba que ahí era que ellos tenían que adorar. Jesús le dijo, no, mujer, la salvación, le tuvo que recordar, la salvación viene de los judíos. Y aquí para estos samaritanos está una comprobación de que sí, efectivamente, la salvación venía por alguien que el Señor había aprobado, y esa salvación venía a través de los judíos, de los apóstoles que ya habían sido reconocidos, y es muy probable que cuando dice recibían el Espíritu Santo,
podría yo entender, no que estaban recibiendo el Espíritu en la regeneración, sino que estaban recibiendo justamente el poder del Espíritu Santo y de los dones que ellos, de esos dones que maravillaban justamente al mago. Esto es una manera, hermanos, de entenderlo, de verlo, no queriendo decir de que Felipe hizo algo mal, no queriendo decir de que Felipe le faltó algo, no queriendo decir que Felipe no estaba aprobado por el Señor, no queriendo decir que Felipe, porque cuando él predicó, cuando él llevó el evangelio, hubo la predicación y hubo fe, y creyeron en el Señor Jesús, y tanto creyeron que se bautizaron. Yo no dudo que muchos de los que creyeron y se bautizaron realmente recibieron el Espíritu Santo. Cuando el versículo 17 está hablando de esto, es la confirmación de algo que tenía que pasar, y no dudo de que era una, ¿cómo se dice? Se estaban invistiendo ya no solamente el recibir al Espíritu Santo, sino que era investir de poder a las personas que ya habían recibido el Espíritu Santo. Puedo, como les digo, hermano, no estar de acuerdo, porque como les digo, esto ha suscitado muchísimos inconvenientes a través de la historia de la iglesia. Controversia, se ha dicho que no tenían, que solamente los apóstoles, como decía ahora Alex, no, que ahí hay un método que solamente que tiene el don apostólico es quien puede dar el Espíritu Santo. Pues podría cortarse mucha tela de allí, hermanos, y podríamos quedarnos allí dando vueltas en ese sentido, porque como lo decía también el hermano Alex, aquí nos está mostrando un método. A ver, Alecito, ¿qué quiere decir? Sí, de pronto para afirmar esa partecita, Carlitos, porque es muy claro lo que trata de explicarnos. Era por la coyuntura. Recordemos que no se está hablando de Felipe el apóstol, sino de un Felipe que fue designado junto con Esteban. Entonces, de pronto ese hombre no era de renombre en Samaria. De pronto Samaria había escuchado de los 12 que acompañaban a Jesús y todo. Entonces, de pronto en el contexto histórico, pues era necesario que de esos dos, estos dos que sí eran como aprobados para estos gentiles y estos samaritanos, pues quedara claro de dónde venía esa investidura. Pero pienso yo que no era porque Felipe no pudiera hacerlo, sino que en el contexto histórico, pues se estaba naciendo la iglesia y se está dando ese orden. Recordémonos que todo eso que habla el Antiguo Testamento, y yo pienso que gran parte del Nuevo Testamento y sus inicios son ejemplos para nuestros días. Entonces, pues hoy día sabemos que no se requiere esa imposición de manos de alguien que tenga el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llegue a mí. Esto es un asunto de corazón, es un asunto de fe. Entonces, sí me parece muy claro lo que acaba de hablarnos. Era más por el contexto histórico y del nacimiento de la iglesia, que era como necesario que estos dos fueran a reafirmar lo que ya Felipe había hecho. Bien, Alecito. Ahora, yo les hablo de esto del Espíritu Santo también porque ustedes saben de que, o como lo leen aquí en el versículo 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es muy probable que ¿qué fue lo que vio Simón? Para saber de que algo estaba pasando. ¿No creen ustedes que comenzaron a ver algunas manifestaciones en las personas para él entender que algo estaba pasando? Porque ¿cómo entendía él de que estaba sucediendo algo que no era? No, yo la ahorita no es mucho igual. ¿Quién habla? ¿Anita? Perdón, Carlitos. Abrí justo el micrófono cuando alguien me dirigió la palabra. Carlitos, yo quisiera intervenir con algo. Tú dices de que si hay una manifestación visible cuando se recibe el Espíritu Santo. Y hay dos versículos en Hechos, o no versículos, parte de varios versículos, varios capítulos, digamos, que nos hablan de esas manifestaciones visibles
de que se ha recibido el Espíritu Santo. Y una está en Hechos 10, 46, 48. Lo que vemos, yo creo que valdría la pena ir allí, Carlitos, ir a Hechos 10, 46, 40, no, desde el 45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este es uno. Ahora vamos a Hechos 19. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Ok. Y ahora vamos a Hechos 19, 46, 48. Que dice, no, perdón, tengo que tener una equivocación porque 19 no tiene 46, no tiene tantos versículos. Al comienzo, está al comienzo. En 6. ¿Está al comienzo? En el 19, 6 habla de la imposición de manos de Pablo y que ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Sí. En el 6, habiéndoles impuesto por las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero creo que hay uno más que dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Ah, no, ¿ese fue el que vimos? Ah, perdón, es que es del 2 al 7, sí, estaba completamente trastocada. Es del 2 al 7. Bueno, 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces allí vemos dos manifestaciones visibles de que se ha recibido el Espíritu Santo, y es el don de hablar en lenguas y profetizar. Y aunque que estamos viendo en el episodio de Simón no lo dice abiertamente, sí dice que lo vieron, que vieron manifestaciones visibles, ¿no? Él vio que se recibía el Espíritu Santo al imponerse las manos. Entonces yo creo que esa manifestación visible de recibir el don del Espíritu Santo, pues allí dice que es el don de lenguas. Ya, no sería más, Carlitos. Sí, Anita. ¿Quién tiene levantado la mano? ¿Alex o Germán? ¿O cómo es? Alex primero. Bueno. Gracias, Mancho. Yo pienso que estos siempre han sido temas cuando nos metemos así de lleno en la palabra, y pienso que esto es súper productivo porque pues en el consejo de muchos el Espíritu Santo se muestra. Pero miren que también yo veo que aquí el Señor, al menos para nosotros en estos tiempos, nos está mostrando que el asunto del bautismo, ese bautismo de Juan, ese bautismo en agua, es algo externo. El 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces, estos actos externos que ya sabemos que pues no tienen la capacidad de transformar el corazón, pienso que también es otro punto que el Señor nos está mostrando a nosotros en estos días, en estos tiempos, a través de esto que está ahí en la palabra. Muchos piensan que cuando ya uno se bautiza y va al río, a la piscina y ya listo, pero eso es simplemente una manifestación externa
lo que yo estoy creyendo, pero el asunto del corazón sigue en las mismas tinieblas. Si no se da eso otro que tiene que venir, que ya es ese bautizo con fuego, que es el bautismo que el Señor nos permite a través de su Espíritu, el cual pienso yo que no es necesario hablar en lengua ni todas esas cosas de que habla la palabra. Simplemente el Señor a cada uno de nosotros dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo del Señor. Entonces, esto siempre nos ha traído estas cositas y pienso que son muy productivas, que ojalá participáramos más. Gracias, Alecito. A ver, Germán, que tiene la mano levantada. Gracias, Carlitos. Pues yo también estoy de acuerdo con Alex. Esto de cierta forma nos enriquece a todos y es bueno que esas dudas vayan quedando disipadas. Yo también agradezco la participación de Anita y es válida. Pero también hay que tener en cuenta que en 1 Corintios 13:13 dice que el mayor don de todos es el amor. Y porque también habla por allá de que cesarán las lenguas, cesará la profecía, todas estas manifestaciones, pero el amor permanece para siempre. Entonces, todas esas manifestaciones nos llevan al perfeccionamiento del amor de Dios en nuestros corazones. Yo tenía esa lucha en mi corazón porque yo también escuchaba que era como un sello, pues, de que se había recibido el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y yo le oré al Señor un día por eso y yo le dije, Señor, entonces yo no tengo su Espíritu. Y el Señor contestó de una manera tan práctica que al otro día estaba escuchando algo y decían que el Señor Jesucristo nunca habló en lenguas. Entonces yo dije, o sea que entonces el Señor tampoco lo tenía el Espíritu. Entonces va uno entendiendo muchas cosas. Ahorita tú hablabas del contexto histórico y por eso era que Pedro y Juan son enviados precisamente a Samaria a imponer las manos. Mire lo que dice en Juan 4:22, precisamente cuando el Señor Jesucristo tiene el encuentro con la mujer samaritana. Dice desde el 20, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dijo la samaritana. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Precisamente me llama la atención que a la samaritana son palabras del Señor Jesucristo, ni siquiera son palabras de los apóstoles ni de ningún discípulo. El Señor está diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Entonces era como una confirmación para recordarles lo que el Señor le había dicho precisamente a una samaritana. Me parece que eso es importante dentro de este debate, si lo podríamos decir así, porque sabemos que la palabra no se contradice en ningún momento. Gracias. Muchas gracias, Germancito. Excelente también. ¿Anita vuelve a repreguntar o está sentando la mano, Anita? Bueno, no sé. Bueno, mis hermanos, creo que... Por equivocación. A ver. Sí, fue por equivocación, pero ya que me das la oportunidad, pues tú antes empezaste diciendo que pues que cuando creemos recibimos al Espíritu Santo. Sí, creo que sin el Espíritu Santo no renaceríamos, ¿verdad? Pero recibimos ya luego el poder del Espíritu Santo, somos investidos del poder del Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Al creer recibimos el Espíritu Santo, pero luego somos bautizados por el Espíritu Santo para recibir poder, para ser testigos. Eso es lo que yo he entendido y te entendí ahora también hace un momento que tú lo dijiste. Eso era Carlitos. Gracias, mi hermana. Bueno, ha estado, hermanos, hoy excelente, hermanos, porque nos metimos en una zona interesante y pienso que vamos a dejar allí porque ya se nos hizo tarde, pero para dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a tener como unas conclusiones
que creo que son muy interesantes, sea por un lado, sea por el otro, sea por lo que se entiende de una forma, sea, pero unas conclusiones que nos sirvan a todos, porque lo más importante no es un debate teológico, sino es qué queda en mi corazón y qué queda en mi vida para la práctica, y qué es lo que debo yo entender en la practicidad de mi vida y con lo que yo me voy a encontrar en la practicidad de la vida cristiana con otros que están caminando en el Señor. A ver, Alecito. Pronto, pues para ya que está cerrando, terminando, es bueno que nos acordemos que el Señor nos ha revelado a través de su Espíritu cosas que están en su palabra. Nosotros sabemos hoy día que el bautismo no es necesariamente esa inmersión en agua donde significaba mi muerte. No, ahora sabemos que el bautismo es un evento que vivimos de día en día, donde estamos muriendo a nosotros y estamos permitiendo que resucite Jesús en nuestra vida. Entonces ahí no nos debemos angustiar en el hablar en lenguas, en hacer todas esas manifestaciones que el Señor mostraba, porque la manifestación más grande que está dando es la transformación propia de mi alma, cuando estoy muriendo a las cosas que el Señor quiere que muera y naciendo a las que Él quiere que se manifiesten en mí, que es la manifestación de su Hijo. Bueno, esa es una de las conclusiones, pero les invito a que de acuerdo a lo que hemos estado viendo, cada uno saque como una conclusión para que dentro de 8 días podamos decir, mire, yo veo cosas importantes. A ver, por ejemplo, les digo algo, máximas que uno puede encontrar. No todo el que dice que es creyente, podría ser una cosa de la que nosotros deberíamos de tener en cuenta. No todo el que me dice Señor, Señor, bueno, eso es una máxima que yo puedo encontrar allí. No todo el que se reúne, no todo el que está oyendo podría ser Señor, no puede ser cristiano. Otra podría ser, hay cristianos que sí son cristianos y que sí han recibido al Señor, pero de pronto vive carnalmente. Es otra máxima que puedo yo sacar de allí, ¿o no? Son máximas que yo puedo encontrar y nos van a ayudar antes de dar un veredicto final sobre un texto que, como les digo, ha tenido mucha complicación, pues nos va a ayudar a entender nuestra vida y nuestra posición y lo que pasa en la vida del Señor. Podrían haber personas, como lo decía Anita, que han tenido la experiencia del Espíritu y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, uno podría decir, para que una persona diga que tiene el Espíritu Santo, tiene que haber una manifestación visible. Hay sectores de la iglesia que han considerado eso y así lo han manejado, porque han dicho, si una persona tiene el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas, y eso yo lo he oído, y hay unos hermanos que si usted es una persona que no ha hablado en lenguas nunca, usted no tiene el Espíritu Santo ni ha nacido de nuevo. Entonces yo quiero que alrededor de esto, mis hermanos, sigamos como leyendo, pidiéndole al Señor y sacando esas conclusiones para que nosotros digamos y podamos decir aquí y sacar una conclusión entre nosotros, mire, yo veo esto, esto y esto que debe ser claro para nosotros. Más que, como les digo, de tratar de descifrar, de decir exactamente qué era, porque, como les digo, muchos hermanos a través del tiempo han tratado de formar un debate teológico, pero yo creo que lo más importante y lo más sustancial es que saquemos como principios o cosas, principios espirituales que están allí para que nos guíen en nuestra practicidad de la vida en el Señor. Hoy nos enciendes el corazón.